Hola, tertulianos terapéuticos de Palma de Mallorca, en esta actividad que habéis elegido hacer, interesados por la psicología y otras temáticas. Me parece muy interesante y quiero daros las gracias por vuestro interés en continuar revolucionando, que es lo más importante en estos momentos de la vida. Muchas gracias a Jaime Riera por invitarme a estar aquí presente con vosotros, ya que me gustaría estar de verdad en persona y no se puede, pues por lo menos tenemos el online, que es maravilloso. He preparado una pequeña presentación de PowerPoint para ir acompañándonos en lo que vamos diciendo con esta pregunta interesante que me ha planteado y que vais a tratar de cuál sería la disciplina de la psicología que estará presente en el futuro. No soy adivina, pero voy a tratar de hacer un pequeño, una pequeña proyección de a ver por dónde iría la cosa. Bueno, lo primero es reconocer que desde los comienzos de la historia, pues los seres humanos hemos tratado de conocer al ser humano desde la mayor cantidad de puntos de vista, reconocer qué es lo que nos pasa por dentro en la cabeza, cuáles son esas sensaciones, esas emociones, y eso ha estado siempre dentro de esa conciencia filosófica, ¿no? En esta evolución que hemos tenido, hemos ido teniendo, nos hemos mirado y hemos querido saber cuáles eran esas cuestiones que tenían que ver con cómo íbamos desarrollándonos y solo teníamos por entonces la filosofía como disciplina para mirarnos y profundizar en todas nuestras cuestiones. Y esa filosofía dio para mucho, porque desde el siglo VI en Grecia, ¿verdad? Tales de Mileto, que se decía que era uno de los primeros filósofos, pues empezó a estudiar cómo el ser humano se relacionaba con el universo, qué era el universo, qué papel jugaba el ser humano en el universo. Entonces, desde ahí, imaginaros también, nosotros conocemos la filosofía occidental, pero desde luego otros continentes tenían también su propia filosofía, como Asia, África, imaginaros la filosofía también en Oceanía, porque todos los pueblos se han mirado, ¿no? A sí mismos y a su ambiente, en donde su propio contexto de donde se estaban desarrollando, ¿no? Entonces, esa filosofía a lo largo de la historia, ese pensamiento de cuál es el siguiente movimiento, ¿no? Que podíamos desarrollar. Nos cuestionábamos a dónde vamos, cuál es el siguiente movimiento. Entonces, solo a finales del siglo XIX es cuando finalmente surge ya la psicología separada, por lo tanto, de la filosofía, porque la psicología y la filosofía eran todo uno hasta los finales del siglo XIX. Y con esta necesidad de medir y clasificar que evidentemente surge con el positivismo y con todo el tema del cartesianismo, desde Descartes, pues hay esa necesidad ya de decir, bueno, sí, muy bien todo lo que se ha dicho desde la filosofía y en cambio necesitamos también conocer en qué medida y en cuánta cantidad ocurre lo que decimos que ocurre. Entonces, por eso es que hace falta esta experimentación y esta medición que finalmente se hacen de todos los procesos humanos, ¿no? Psicológicos, sobre todo relacionados con la mente, puesto que es el pensamiento aquello que más interesa al ser humano en su estudio, ¿no?
Y después los avances, por supuesto, de la neurología, sobre todo anatómicamente y funcionalmente, la fisiología, en esos estudios, claro, como ya el cerebro se va conociendo de manera profunda, entonces empieza este interés por la profundidad de estos procesos mentales. Y ahí surgen muchísimas escuelas que a principios de siglo eran solo teóricas y después ya con toda la psicología experimental ya empieza hasta nuestros días a desarrollarse pues desde el conductismo, por supuesto el psicoanálisis, al principio, ¿no? El psicoanálisis, después ya el conductismo, el humanismo y por supuesto culminando con la psicología evolutiva y la psicología cognitiva. Por supuesto, ya dentro de la psicología evolutiva, para mí es la parte como más interesante de recuperar para luego lo que vamos a estar viendo, porque con Piaget, que es el psicólogo que desarrolla primordialmente esta visión de cómo el ser humano va desarrollándose por etapas. Y este tema de las etapas es bien importante porque así podemos reconocer que en cada estadio el ser humano tiene una psicología diferente, es decir, se desarrolla internamente y se relaciona con el mundo de maneras diferentes dependiendo del estadio en el que se encuentra, porque no pensamos lo mismo cuando somos niños que cuando somos adolescentes, que cuando somos jóvenes, que cuando somos adultos, que cuando somos ya viejitos. Luego, en cada contexto y en cada ambiente, luego también surge la epistemología para relacionar al ser humano con su ambiente, ¿verdad? Pues realmente hay un interés en esta psicología evolutiva de ver cómo se va desarrollando el ser humano por estas etapas. Ahí es cuando también surgen las psicologías por niveles, ¿no? Gardner, por ejemplo, el psicólogo, desarrolla las diferentes eh, inteligencias múltiples, esta conciencia de el cómo también dentro de la psicología evolutiva, en las diferentes etapas, el ser humano desarrolla diversas diversas inteligencias que van, por supuesto, a sí mismo desarrollándose también en esas etapas más o menos. Y luego, por supuesto, la psicología cognitiva que nos habla de cómo reestructurar la mente, cómo, desafortunadamente viéndolo un poco como el producto del cerebro, aunque hay muchos otros psicólogos que lo ven como que es al revés, es el cerebro el producto de la mente, esos serían psicólogos más estilo James, ¿no? Por ejemplo, con esa William James, su funcionalidad. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy mucho más en el desarrollo de la siguiente psicología. Albert Einstein, por ejemplo, dijo que el próximo siglo o será espiritual o no será. Y aquí es donde yo introduzco esta conciencia, por lo tanto, del cómo yo veo esta pregunta que me ha hecho Jaime, porque después yo me metí, después de la psicología humanista, en la psicología transpersonal, porque incluía precisamente lo que Einstein nos estaba proponiendo, que es el mirar la espiritualidad del ser humano, el tener también conciencia de la dimensión espiritual, porque la psicología científica se dedicó exclusivamente a la mente. Y la mente además, como decimos, como un producto, es decir, algo muy biológico, muy relacionado con el cerebro. Y no, también el ser humano, al haberse separado de la filosofía, perdió un poco su alma, ¿no?
Y el ser humano no puede perder su alma, porque somos también algo mucho más que solo materia, ¿eh? Entonces es importante tener en cuenta que la psicología transpersonal ha aportado muchísimo a esta visión de cómo recuperar un poco la unión con la filosofía y no perder en la psicología ese alma, como hemos dicho. Por eso, ahora, más allá de la psicología transpersonal, yo abogo por la psicología integral, que va todavía más allá, porque lo que hace es reconocer estas evoluciones también desde el origen, no solamente los estadios más elevados de la conciencia, que sería lo que trata la psicología transpersonal, no solamente los estados modificados de conciencia, sino también el proceso de esa evolución por niveles, el cómo reconocer que al principio estamos solamente interesándonos por la supervivencia, luego ya vamos encontrando un nivel un poco más mítico, después entramos en una visión como más de compartir reglas y métodos y estructuras, ¿no? Y después empezamos ya como a estar mucho más centrados como en una meta y querer conseguir resultados de eso. Y luego el siguiente nivel que sería, de pronto estamos todos mucho más interesados no en una meta específica para mí solo, sino para todos. Y luego ya entendiendo que para todos en un contexto eh, en el que podamos individualmente también, no solamente pluralmente, sino individualmente, mirarnos hacia adentro también, una mirada interior. Y luego cómo esa mirada interior puede, el siguiente nivel sería estar todos en una concienciación de esa mirada interior y por lo tanto entrar en comunidades de conciencia, ¿no? Luego, en la psicología integral estaría esa concienciación de cómo el crecer por niveles y el cómo también reconocer los estados, los diferentes estados en los que podemos encontrarnos y también el trabajo con la sombra, el cómo mirarnos hacia adentro, nuestras propias oscuridades, ¿eh? Que son esas cuestiones que todos los seres humanos traemos y que son como piedras en el camino y que provienen justamente de nuestro roce con el ambiente, con el roce familiar y por supuesto con el roce ambiental, los contextos en los que nos hemos desarrollado. Bueno, y por lo tanto también qué tipología tenemos, qué forma. Desde luego aquí diríamos, y no podemos dejar de nombrar a Ken Wilber como el psicólogo integral por excelencia. Por eso en el futuro yo diría que la disciplina más importante de la psicología sería la psicología integral. También tenemos a Stephen Hawking, que aunque era físico y no psicólogo, pero fijaros lo que decía, limitar nuestra atención a las materias terrestres sería limitar el espíritu humano. Por lo tanto, no nos limitemos y veamos que para el futuro la disciplina más importante de la psicología será la psicología integral, es decir, aquella que une no solo las disciplinas humanas, todo lo que tenga que ver con el ser humano, porque está en la conciencia de ese desarrollo por niveles a todos las, uh, las disciplinas como por ejemplo la biología, la astronomía, es decir, todo lo que tiene que ver con el ser humano, integrarlo y verlo como parte de nosotros, porque estamos mirando al universo y somos parte del universo, somos polvo de estrellas, con lo cual es vital reconocer esa parte que traemos de las estrellas y esa parte que traemos de otras dimensiones energéticas, porque en realidad lo que somos es energía. Bueno, muchas gracias y espero que esto os haya servido de inspiración para continuar
con vuestra tertulia y vuestra charla. Encantada de haberos visto y de haberos podido servir de algo y espero veros. No sé si alguien quiere algo de mí. Mi teléfono es 622-773695 o si me queréis enviar un email, ya lo tiene Jaime, raqueltorrent@raqueltorrent.es, o también mirar en mi página web si alguien quiere formarse como terapeuta conmigo. Yo llevo 36 años como terapeuta, pues también puede en la formación de terapeutas que doy de Inner Positioning en mi página web, innerpositioning.com. Un beso a todos y que tengáis un buen verano. Chao.